La edad de la mentira. Esta sección se titula y se llama La edad de la mentira. Ahora vamos a hablar de personas que creen que lo que tienen y lo que son y lo que representan es eso, una mentira que se han creído todos. Eso es lo que ellos piensan. Pero ese pensamiento, esa creencia lleva a una serie de cosas que vamos a hablar sobre ellas a continuación. Le siguen cientos de miles de personas en redes sociales. Es una psicóloga sanitaria importantísima y conocidísima que está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Elena Puig Guitart. Elena, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de estar con vosotros. La gente que podemos decir que tiene el síndrome del impostor es precisamente gente que cree que ellos mismos son una mentira, o lo que son, o su trabajo, sus capacidades. Creen que ellos mismos representan algo erróneamente, ¿no? Lo creen, pero es una creencia que no podemos quitar. ¿El síndrome del impostor es eso exactamente? Sí, es la percepción interna de la persona de pensar, lo que has dicho tú, se atribuye de que realmente no es tan buena, tan bueno como los demás piensan. Por tanto, hay un miedo como a ser descubierto. Se enterarán de que realmente yo soy un fraude. Sería un poco eso, ¿vale? Normalmente en personas muy exigentes y muy competitivas. Pero sí, es una atribución interna, porque no tiene ningún sentido desde el punto de vista externo. Yo lo puedo creer y que tú me digas, Elena, pero esto no es verdad. Ya, pero yo lo siento así. Y son personas inseguras, tienen ciertos problemas de inseguridad respecto a lo que representan al mundo, y ese perfil de inseguridad les lleva a creerse que son impostores, que cuentan una mentira y que representan una cosa falsa. Sí, claro, va unido a una inseguridad, pero piensa que normalmente se dan personas muy competentes, se da más en personas con mucha responsabilidad. Entonces también tenemos que pensar que hay toda esta parte del entorno que presiona tanto, que demanda tanto, que lleva a la inseguridad. Es decir, estas personas a lo mejor las pones en otro sitio y estarían muy tranquilas, pero la exigencia del entorno las hace sentir profundamente inseguras, y entonces es cuando piensan que realmente las cosas les van bien, no porque sean buenas, que es la realidad, sino porque tienen suerte, porque se esfuerzan mucho, ¿no? Y siempre es esa cosa que los psicólogos llamamos el locus de control, que es un nombre técnico que dice dónde coloca el control la persona. Pues el locus de control externo hace que pensemos que las cosas pasan porque pasan, no porque yo hago que pasen. ¿Me explico? El mundo y la educación que todos recibimos parece que fortalece un poco el sentimiento de culpa. Esta gente tiene ese sentimiento de culpa un poquito todavía más importante que la mayor parte de personas. Sí, y ya no es culpa. Piensa que realmente la culpa la tienes que ver en este caso, en el impostor y la impostora, como mucha exigencia, como mucho miedo, porque al final lo has dicho tú, es inseguridad. La inseguridad es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser descubierto, ¿no? Y la culpa sería, en todo caso, tal como tú lo dices, por el hecho de pensar que yo no tengo suficientes méritos para estar aquí. Por tanto, no me lo merezco. Y si lo quieres, podemos relacionar lo que es la culpa con la falta de merecimiento. Yo creo que no merezco estar en esta posición, por ejemplo, en el trabajo. ¿Por qué? Porque no soy buena. Y porque no se dan cuenta. Lo único que pasa es que tengo tanta suerte que la gente no se da cuenta que yo no merezco esto. Esto me lleva a pensar que por ahí tiene que ir lo que los psicólogos tenéis que hacer, es resituar la psicología, el comportamiento de una persona, fortaleciendo el hecho de hacerles creer que son buenos y que se merecen eso que tienen. Sí, totalmente. Lo primero que tenemos que hacer, siempre los psicólogos lo que hacemos primero es explicar que las cosas tengan sentido. Entonces lo que llamamos psicoeducación, ¿no? Que es hacer entender a la persona que eso es una atribución que en realidad la percibe como real, pero que objetivamente es falsa. Es decir, puedes coger a una chica que está con el síndrome de la impostora y decirle, si hacemos una encuesta a tu entorno, ¿cuántos dirán
que tú no eres suficientemente buena, que no eres competente. Bueno, claro, pero porque no se dan cuenta, ya, pero es muy raro, todo el mundo, todos estamos equivocados contigo y tú eres la única que tienes razón. Entonces, a partir de aquí se tienen que trabajar los pensamientos, que esto, la psicología cognitiva, que es de la rama de la psicología que tiene más evidencia científica, que no quiere decir que las otras no funcionen, sino que estas se han testado mucho más con estudios, lo que hacemos es aprender a cuestionar los pensamientos. Los pensamientos decimos que son la base ¿de qué? De las emociones. Yo primero pienso, por tanto doy significado a mi realidad, estoy creando una realidad. A partir de lo que pienso, siento cosas. Si yo pienso que soy un fraude, me sentiré insegura. Y lo último que viene, la psicología cognitiva, es la conducta. Pensamiento, emoción, conducta. Por tanto, como pienso que soy un fraude, me siento insegura, pues a lo mejor voy a vivir con ansiedad, estoy todo el día pendiente de los demás, no soy capaz de recibir elogios, por eso es muy típico, esta incapacidad de recibir elogios es típico del síndrome del impostor y la impostora, por ejemplo. Esta sería una conducta que viene de un pensamiento distorsionado. Decías impostor e impostora, porque afecta más a mujeres que a hombres, ¿no? Sí, efectivamente. Afecta más a mujeres que hombres, y esto es por un tema de roles sociales, Es simplemente porque la mujer, por educación, y todavía esto pasa, está más educada para complacer, para cuidar, para estar más pendiente de los demás. Si yo tengo el foco, Bruno, puesto fuera, ¿qué pasará? Que estoy muy pendiente de si les gusto o no les gusto, si aprueban mi conducta o mi rendimiento en el trabajo o no. Tengo mucha menos capacidad de sentirme segura porque tengo muchos inputs fuera que me da la sensación que me están observando, ¿no? El hombre socialmente es más independiente, se le educa para ser más seguro. Por ejemplo, te cuento, yo que hago la charla del síndrome de la impostora en femenino a muchas de estas grandes empresas españolas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me piden esta charla? Porque me dicen, ¿sabes qué nos pasa? Que el talento femenino, cuando hay promociones internas, no se presenta a las vacantes. Y cuando los líderes de la empresa preguntan a una chica, a una mujer, les dice, ¿pero por qué no te presentas a esto? Contestan, no, que esto es demasiado para mí. Dice, en cambio, se nos presentan los chicos, los hombres, sin ningún tipo de problema. Y muchas veces ella está más capacitada y no se presenta, y el que está menos se presenta y con mucha más seguridad. Esto viene de la educación y de los roles que tenemos a nivel social, indudablemente. Las personas piensan una cosa, no sufrimos o no tenemos malestar simplemente por quién somos nosotros como individuos, sino por el entorno, por lo que es nuestra sociedad, nuestra cultura, que nos determina enormemente. Esto me hace pensar en la posibilidad de que las personas que tienen ese síndrome del impostor no tienen, de alguna forma no tienen esa iniciativa, o tienen miedo a tener iniciativa, tienen miedo a expresar sus ambiciones, sus deseos, son un poco, no van a por todo ese por si acaso. Sí, exactamente. Por ejemplo, sufren de mucha ansiedad. El éxito les da pavor, les provoca pavor. ¿Por qué? Porque creo que no me lo merezco, tengo miedo a la exposición, me da mucho miedo, y ansiedad y miedo son primos hermanos, es todo en la misma familia, ¿no? Entonces, efectivamente, yo no me expongo a determinadas cosas porque como más me exponga, más expuesta estoy a que descubran que soy un fraude, que es lo que decíamos al principio, esa percepción interna de que soy un fraude, que las cosas me están saliendo bien simplemente por una cuestión de suerte. Entonces, ¿cómo me voy a exponer a una promoción? ¿No lo voy a hacer? Y me tengo que quedar quieta donde estoy sin moverme y que no se fijen demasiado en mí, ¿lo ves? Luego puede existir la posibilidad, el hecho de que una persona que sí se cree que merece lo que tiene, que sí que tiene un desarrollo personal que le hace pensar que no es un impostor, lo podemos calificar de chulo, creído, alguien que se cree mucho. ¿Dónde está el término medio? Bueno, en muchas otras cosas en la vida de esa persona. Es decir, tú te presentas a una promoción y es verdad que muchas veces hay eso que decimos los españoles de la envidia como deporte nacional, ¿no? Sí, exacto. Alguien se presenta... Sí, tal cual, pero esto es muy nuestro, ¿no? Una persona se presenta a una promoción y de verdad lo que tendríamos que hacer es decir, pues qué bien que esa persona tiene la seguridad para creer que eso se lo merece. La envidia, lo opuesto es el merecimiento. Yo tengo que pensar
que esa persona merece ese puesto. Entonces, si alguien realmente es una persona que se lo tiene creído, que tiene un perfil, imagínate, en el extremo narcisista, ¿no? Un trastorno de personalidad narcisista, que estos se creen que tienen derecho a todo, absolutamente a todo. ¿Qué pasa? Que se ven muchas otras facetas de su vida. Son personas que podrían llegar a pisar a los demás, que piensan que sus intereses siempre están por encima de las necesidades de los otros, que no tienen nunca remordimientos, que no sienten culpa. Hay muchas otras cosas. Que alguien, mujer o hombre, se presente a una promoción o un ascenso y que piensa que lo merece, yo creo que poco a poco tendríamos que cambiar socialmente esa mirada para decir qué bien, ¿no? Esa seguridad a esa persona, porque creo que es lo que tiene que ser. He estado viendo algunos vídeos tuyos, los recomiendo muchísimo a la gente en redes sociales, en Instagram fundamentalmente. Uno de esos vídeos habla sobre una tendencia que tienen muchas personas a pensar en una frase que comienza siempre con ¿y si hago esto y no me lo merezco? ¿Y si consigo esto? ¿Y si me atrevo a tal cosa pero me ocurre esto? Ese es el miedo, en definitiva. La gente tiene miedo a que ¿y si pasa esto? Igual tenemos que ser un poquito menos, hacernos un poquito menos pensar menos en las consecuencias de algo, si esas consecuencias pueden ser, no son terribles, no pasa nada por tener miedo, por atrevernos y por decir, y sí, pues sí, lo hago, y digo que sí, ¿no? Sí, yo hay una frase que la pongo en uno de mis libros, que digo que el miedo te marca el camino, pero no tiene que ser tu compañero de viaje. Es decir, claro, eso me da miedo, significa que aquí tengo un reto. Una cosa que está comprobadísima en psicología y en terapia es que el miedo gana cuando tú rehuyes el miedo. ¿Por qué? Y te lo cuento. Si yo tengo un oso o un león aquí fuera, en mi jardín, es lógico que yo me esconda, ¿no? Porque de eso va mi supervivencia. Pero si el miedo es emocional, yo me escondo, para mi cerebro no distingue entre el león y el miedo a la promoción, porque lo ve exactamente igual, se disparan los mismos circuitos de defensa, de huida y de lucha, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como más evito ese miedo, más crece ese miedo. ¿Por qué? Porque si yo estoy muy ansiosa porque me van a ascender y consigo que no me asciendan en el trabajo, esa ansiedad que yo la tenía súper disparada, cuando me entero que no me promocionan, ¿qué me pasa? Que me relajo, ¿sí? Eso se refuerza en el cerebro. El cerebro lo que refuerza es que hay un mecanismo que es evitar, que me deja tranquila, que me deja en paz. Por tanto, empiezo evitando algo que me da miedo, pero acabo evitando muchísimas cosas en mi vida. Y entonces sale el easy. ¿Y si resulta qué tal? ¿Y si resulta? Porque es el miedo apoderándose de tu vida, ¿lo ves? Cada vez tengo más miedo de más cosas, porque cada vez dudo más. La duda es el reflejo del miedo, porque si no, porque dudo. ¿Y si resulta, las personas con TOC, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, hay algunos tipos de TOC que están permanentemente reasegurando? ¿Y si resulta que me he dejado el coche abierto y van 25 veces, y 25 igual no, pero 10 sí, a ver si se han dejado el coche abierto? Cada vez que van a comprobar si han dejado el coche abierto, el miedo se hace más grande, la duda crece. Lo que tienen que hacer es reforzar la seguridad de decir, no, yo he cerrado el coche y no voy a verlo, y tengo que saber sostener la ansiedad que me provoca la duda de que igual me he dejado el coche abierto. Y eso es lo mismo con todos los miedos. Para mí, Bruno, una cosa que es indispensable, y lo trabajo muchísimo en terapia, es el saber sostener la incomodidad. Si sabemos vivir un poco incómodos, somos personas mucho más resilientes. Al miedo no hay que darle el volante de nuestra vida. Está bien que vayan de copiloto, pero que no gobierne nuestro destino. Exactamente, y se le tiene que plantar cara, y se tiene que hacer como hacemos en psicología, por esos procedimientos y esos protocolos tan estudiados, que es con pequeños pasos, pequeñas acciones. Si a mí me da miedo volar, si me da miedo el transporte público, si tengo un poco de claustrofobia, si tengo miedo a subir un ascensor, lo que tengo que hacer es el primer día subir un piso acompañado de 2 personas. Y el segundo día subiré 2 pisos acompañado de 2 personas. Y el tercer día subiré un piso sola. Y ¿lo ves? Hay una progresión, y eso se hace con todas las fobias. Los miedos se tienen que afrontar. Lo que pasa que lo que no tenemos que hacer, personas que tienen miedo, es exponerla a su miedo
así directamente. Tenemos que pensar con esas personas una progresión de miedos de muy poquito para ir escalando, porque la persona entonces va cogiendo seguridad. Porque si exponemos a alguien a su miedo más grande, lo que hacemos es crear un mecanismo totalmente aversivo. Esa persona coge un terror que hace que esté muy, muy bloqueada. Por tanto, pequeños pasos es el secreto con los miedos. Uno de tus libros que se encuentra en Grijalbo se titula Lo mejor de mí. Muchas veces no nos creemos que podemos ser mejor, no nos creemos lo que podemos hacer. Tenemos que sacar lo mejor de mí porque está ahí dentro, no nos lo ha regalado nadie, sino que lo tenemos. Totalmente, las personas todos tenemos un don. A veces con la educación el problema que tenemos es que hay muchos chicos y chicas que con, por ejemplo, el problema de la ESO, que se tiene que llegar a cuarto de ESO, llegan al final de la ESO que la tienen que aprobar, pues a trancas y barrancas, ¿no? Sintiendo que no sirven, que no valen, que lo han suspendido todo, y precisamente lo que tenemos, y más en las personas jóvenes, tenemos que reforzar el que todos valemos, todos tenemos algo muy valioso para entregar al mundo. Y yo estoy convencida, ese libro que se llama Lo mejor de mí no es lo mejor de mí, de Elena Puig, es lo mejor de todos, de cada uno de nosotros, ¿no? Y es el trabajo personal que podemos hacer con esos pequeños pasos que te estoy diciendo para justamente trabajar aquello que me cuesta, para exponerme a esa incomodidad. Y la incomodidad puede ser que a alguien le cuesta pues hablar en público, al otro le costará pues precisamente atribuirse los méritos de lo que hace bien en su vida o en su trabajo, ¿no? Pero dar esos pequeños pasos para poder brillar, porque creo que todos podemos brillar, y además con lo que cuesta la vida, que es complicada. Entonces, yo creo que todos merecemos sentir que podemos mejorar en alguna parte de nuestra vida. Yo creo que el progreso, los esfuerzos, los retos hacen subir esta autoestima. Y yo creo que la autoestima, siempre digo que es como el airbag del coche, ¿no? Es lo que te protege cuando la vida te da golpes. Y por desgracia, Bruno, la vida da golpes. Por tanto, vale mucho la pena invertir en ese amor propio, esa autoestima, esos pequeños pasos. Nos quedamos con esas palabras, con esas recomendaciones, con esos consejos que son muy importantes. La autoestima, el creernos que somos capaces y que tenemos dentro de nosotros, como dice ese libro tuyo, lo mejor de mí. Hemos hablado con Elena Puig Guitar sobre el síndrome del impostor, sobre cómo el miedo atenaza a muchas personas que se creen eso, que son mentira cuando son todo lo contrario y se merecen total y absolutamente lo que tienen. Elena, un abrazo y mil gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer estar con vosotros. Buenas noches.